Vamos a hacer el formato de entrevista que nos va a servir como guía cada que realicemos algún proceso con cualquiera de los candidatos. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es poner los datos generales del formato, la fecha, el puesto, el nombre del evaluado, etcétera. Ya tengo aquí el puesto, yo aquí le voy a especificar cuál es el puesto que voy a evaluar, el tipo de entrevista que voy a realizar, dependiendo del puesto, dependiendo de las funciones o la parte del proceso, pues es el tipo de entrevista que voy a hacer. La fecha de la entrevista, el nombre del evaluador y el nombre del evaluado. Este formato lo estamos haciendo en un Excel, pero bien podemos hacerlo en una hoja de cálculo de Google, en un formulario de Google o en cualquier otro instrumento que tengamos a la mano. Lo que sigue es poner la primera etapa de mi ciclo de la entrevista, o sea, la introducción. Aquí en la introducción me voy a presentar con el candidato y le voy a explicar más o menos cuál va a ser la dinámica de mi entrevista. Aquí ya tengo mi primera etapa, que es la introducción, donde yo me voy a presentar. Le voy a decir cuál es mi nombre. Por ejemplo, mi nombre es Dunia Castro, soy analista de recursos humanos y mi función principal es hacer los procesos de selección inicial para presentarle a los clientes internos candidatos viables para ocupar determinadas posiciones, como es este caso, por ejemplo. Te voy a comentar cuál va a ser el desarrollo de la entrevista, cuál va a ser nuestra dinámica. Primero, voy a realizarte algunas preguntas para conocerte más. Después te voy a comentar sobre nosotros, lo que buscamos en la posición, lo que ofrecemos y demás pormenores. Te voy a comentar también sobre el proceso de selección y al final aclaramos dudas. ¿Te parece? Yo normalmente utilizo esta estructura. Hay quien informa primero quiénes somos y después preguntan. A mí me gusta preguntar primero y después hablar de nosotros porque no quiero predisponer al candidato a que me dé determinadas respuestas. Si hay algo más que agregar, dependiendo de su proceso de selección, bueno, pues aquí lo comentan y yo le puse una opción de validación. Porque como va a servir como guía a mí y a todos los reclutadores de la empresa donde yo trabajo, bueno, pues vamos a ir aquí palomeando como checklist de que estoy haciendo todo lo que viene en esta guía, ¿no? O en este formato de entrevista. La segunda etapa, pues, es hacer el desarrollo de la entrevista. ¿Qué le voy a preguntar? Hacer la entrevista profunda. Si voy a hacer un assessment, pues empezar a hacerlo. Si voy a hacer una entrevista por competencia simple, pues hacerla. Una entrevista grupal, bueno, pues empezar a hacerla. Dependiendo del tipo de entrevista que yo vaya a hacer, pues ya voy a hacer aquí el desarrollo. Ya tengo la segunda etapa del ciclo de la entrevista, que es el desarrollo. Tengo las preguntas generales. Yo normalmente pregunto cuál es el último puesto desempeñado, la antigüedad en el último puesto, el motivo de salida del último puesto o del último empleo, la experiencia en el puesto solicitado, porque puede no ser la misma. Puede ser que el último empleo del candidato sea como auxiliar de compras y el puesto que yo traigo vacante es auxiliar de ventas, pero él en empleos anteriores tiene experiencia como auxiliar de ventas, entonces es por eso que lo separo. Y las funciones principales del puesto solicitado, las que realizaba el candidato en alguno de sus empleos, como auxiliar de ventas, por ejemplo, para saber más o menos qué tanto conoce de las funciones que se deben realizar para el puesto en el que se está postulando en este momento. Yo no meto nada de edad, nada de estado civil, nada de nivel socioeconómico, ni mucho menos. Yo me enfoco 100% a la experiencia y a la competencia, pero si para ustedes es indispensable preguntar condiciones como la edad, estado civil y demás, bueno, pues habrá que agregarlas aquí en las preguntas generales. Después ya tengo la entrevista profunda, donde voy a dirigir al formato correspondiente, o sea, al formato de entrevista por competencias o al assessment o al formato en particular dependiendo del puesto. Después tengo la información de la empresa y del puesto, ya una vez que me contestó toda esta parte y que ya le hice la entrevista profunda, entonces ahora sí me voy a darle las especificaciones de nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son las actividades principales de la empresa? ¿Cuál es el giro del negocio? ¿Cuál es el puesto que necesitamos? Las funciones principales de ese puesto, las metas o los objetivos del mismo y la oferta del trabajo. Hablar de el sueldo, comisiones, compensaciones, prestaciones y todo lo que al candidato le pudiera interesar de la posición. Es muy importante que en esta parte de la entrevista seamos muy puntuales y muy específicos sobre lo que hacemos y cómo
el puesto para el que está concursando aporta al cumplimiento de los objetivos de la organización. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a comercializar tazas. Hacemos tazas y vendemos tazas. Entonces el auxiliar de ventas es muy importante para la empresa porque nos apoya a llevar el control de las tazas que se están comercializando para que de esta manera nosotros podamos pedir operaciones que hagan más tazas. Y por último le voy a hablar del proceso de selección. Esto es súper importante. Los clientes internos futuros o los candidatos se quejan mucho de que no les decimos nada, que les decimos ok, gracias por participar, después te llamamos. No, aquí tenemos que explicarles claramente cuál es el proceso de selección, qué sigue. Bueno, ahorita ya tengo toda tu información, hay que darle una revisada, voy a revisar qué tanto se apega al perfil. En principio sí, pero creo que por aquí puede ser que tengamos algunas trabas en el camino que nos impida avanzar. La experiencia es menor a la que estamos solicitando, no estás muy familiarizado con el giro del negocio y cosas por el estilo. Es muy importante dar esta retro de cuáles son estas fortalezas y estas oportunidades de los candidatos. También debemos decirles el tiempo que se va a llevar en tomar la decisión. Dame un par de días, tengo que entrevistar a otras personas más para poder sacar una terna que voy a presentar a mi cliente interno. Eres la tercera persona o la cuarta persona que entrevisto, todavía me faltan hacer 15 o 20 entrevistas más. Te pido que me tengas un poco de paciencia y que me des un par de días. Si en este par de días no recibes comunicación de nosotros, bueno, pues significa que no podemos continuar en el proceso. O te vamos a hacer llegar un correo en dado caso de que no podamos continuar con el proceso en un par de días. Y si podemos continuar con el proceso, si tú eres de estas 3 personas que van a entrevistarse con el cliente interno, también en 2-3 días yo programo la reunión con el cliente y te llamo para coordinarla. Aquí ya tengo el cierre donde concluyo la entrevista, aclaro las dudas de los candidatos, aplico la encuesta. En la empresa donde yo trabajo si aplicamos una encuesta casi que de todo y agradecemos al candidato pues su participación. En este apartado yo le puse aquí observaciones generales pues para que el reclutador, ya sea yo o cualquiera de mis compañeros, pueda anotar cualquier observación que quiera compartir con su cliente interno. A mí me gusta mucho el formato de entrevistas porque me sirve como guía. Siempre que hago una entrevista, siempre utilizo el formato para que no se me vaya a ningún punto y que yo pueda ofrecer un servicio de calidad a mis candidatos, que son mis posibles clientes internos. Acuérdense que el empleado ha dejado de ser empleado, se ha convertido en cliente interno y entonces nuestros candidatos son nuestros posibles clientes internos. Y así como está la cosa que cada vez tenemos menos candidatos, pues el ofrecer un excelente servicio hoy por hoy es primordial para nuestra marca empleadora, para la posición que traemos vacante y para lo que nosotros le reflejamos a nuestros candidatos.